Bienvenidos a nuestro reportaje especial sobre Alexander Dugin, una figura controvertida cuya influencia ha moldeado la política y la ideología moderna de Rusia. En las últimas décadas, Dugin se ha convertido en un destacado ideólogo del tradicionalismo ruso, o, como lo llaman algunos críticos, fascismo. La contribución significativa de Alexander Dugin al panorama político ruso radica en sus esfuerzos por introducir las ideas de los revolucionarios conservadores europeos, los ideólogos del fascismo de los años 20 y 40 y de la nueva derecha, que es un grupo de neonazis occidentales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. En la Unión Soviética, estas doctrinas eran prácticamente desconocidas, ya que el país que derrotó a Hitler no tenía interés en explorar la ideología nazi o los restos fascistas de la posguerra. Страдайте с нами, умирайте с нами, убивайте с нами, пойте с нами. Parecía que estas ideas nunca penetrarían en el discurso ruso, pero Dugin cambió eso, aprovechando la oportunidad que ofrecía el pluralismo ideológico y la libertad de expresión de los años 90. Sistemáticamente popularizó a pensadores de extrema derecha y promovió ideas abiertamente fascistas. En una de sus obras clave, Dugin afirmó: el fascismo es nacionalismo, pero no uno cualquiera. Es un nacionalismo revolucionario, rebelde, romántico, idealista, que apela al gran mito y a la idea trascendental, buscando realizar el sueño imposible, crear una sociedad de héroes y superhombres, transformar y renovar el mundo. En 1993, la serie de Dugin, Los misterios del siglo, se emitió en el canal 1 de Rusia, profundizando en la filosofía y el esoterismo del fascismo. Hablando sobre imágenes de los años 30 y 40, Dugin explicaba con entusiasmo las ideas notables de pensadores extraordinarios como Julius Evola, René Guénon, Karl Haushofer, Hermann Wirth y el barón Ungern von Sternberg, entre otros. Más tarde, una serie muy similar se transmitió en Radio 101, donde Dugin presentó Finis Mundi, el fin del mundo. Aquí elogió tanto a ideólogos nazis conocidos como a fascistas desconocidos de Europa del Este, como por ejemplo Cornelio Codreanu, fundador de la Guardia de Hierro de Rumanía. Dugin también lanzó la versión rusa de la revista de la nueva derecha, Elementos, que incluía contribuciones de neofascistas europeos como Robert Stoikers, Jan Thiriart, Claudio Muti y Alain de Benoist. En su primer número, Dugin declaró abiertamente: nos interesa el fascismo desde una perspectiva espiritual, idealista, como una ideología que busca trascender la oposición de clases a través del nacionalismo. Fue Dugin quien comenzó a popularizar la geopolítica, una teoría que enfatiza el papel dominante de los factores geográficos en la política y las relaciones internacionales. En sus obras La Gran Guerra de los Continentes y Conspirología, argumentó que la historia no es una lucha de clases, sino una guerra secreta entre dos órdenes, los atlantistas y los eurasiáticos. Según Dugin, en la primera mitad del siglo XX existían eurasiáticos rojos y eurasiáticos blancos, estrechamente alineados con el nazismo alemán. Las simpatías de Dugin estaban claramente con los eurasiáticos, a quienes vinculó con la inteligencia nazi y las estructuras de la SS. La peligrosa propaganda de Dugin va más allá de difundir ideas fascistas. Sus esfuerzos persistentes por llevar estas ideas a los pasillos del poder son aún más preocupantes. Ante las autoridades rusas, se presenta no como un neofascista, sino como un filósofo tradicionalista,
un crítico de Estados Unidos y Occidente y un pensador geopolítico patriótico. A lo largo de su carrera, Dugin ha estado estrechamente asociado con la promoción de la ideología de la nueva derecha europea y sus seguidores, incluidos Alain de Benoist, Dominique Venner y el colaboracionista pro-nazi belga Jean Thiriart. Incluso se reunió con David Duke, un radical racista y ex líder de Ku Klux Klan. En los años 2000, Dugin fundó varias organizaciones eurasiáticas, como la Unión Juvenil Eurasiática y el Movimiento Internacional Eurasiático. Esto no habría sido posible sin el apoyo de figuras políticas influyentes. Desde entonces, se ha posicionado como promotor de la Unión Económica Eurasiática, una afirmación muy alejada de la verdad. El verdadero enfoque de Dugin ha sido inundar los espacios intelectuales y políticos de Rusia con doctrinas fascistas. La ideología de Dugin también ha encontrado un punto de apoyo en España, a través del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasianismo, OHRE. Este organismo fue fundado en 2015 por Fernando Moragón y oficialmente registrado en 2017. El sitio web de OHRE presenta artículos que elogian a Dugin y sus simpatías por la ideología nazi y fascista. Otras figuras prominentes que promueven el eurasianismo en España son Juan Antonio Aguilar, director del portal geoestrategia.es, y Enrique Refollo, un periodista y editor asociado con geopolítica.ru. Como podemos ver, el portal geopolítica.ru es el principal transmisor de la propaganda de Dugin y Putin en varios idiomas del mundo, por lo que fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos en 2022. Ambos son participantes frecuentes de los foros organizados por Dugin y el gobierno ruso. Ambos asistieron a la reciente Conferencia Global sobre Multipolaridad en abril de 2023, junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su representante oficial, María Zaharova. Entre los invitados también estaba el oligarca ruso Vyacheslav Malofeev. Malofeev, un partidario de Dugin, también ha financiado fuerzas separatistas en Ucrania. Otro invitado frecuente en foros multipolares y recursos mediáticos geopolíticos es Guillermo Rocafort, profesor de Economía y Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchos de estos personajes también desempeñan el papel de observadores en elecciones rusas, legitimando votos controvertidos, incluyendo el referéndum de Crimea de 2014 y los referendos de 2022 en territorios ocupados de Ucrania. Aquí tenéis algunos de estos observadores que han ayudado a legitimar elecciones y referendos ilegítimos en Rusia y territorios ocupados. Referéndum en Crimea, 2014. Enrique Rabelló, diputado del Parlamento Español de Cataluña. Elecciones locales y regionales en Rusia, 2017. Pedro Antonio Martín Marín, político y empresario español. Elecciones presidenciales en Rusia, marzo de 2018. Diego Guillén Pérez, Refrigeración Miguel García S.L. Narcís Romay Monfà, Partido Izquierda Republicana ERC. Pedro Agramunt, expresidente de las Cortes Generales y miembro del Senado de España. Borja de Arístegui, profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Pedro Mourinho, cónsul honorario de la Federación de Rusia en Galicia. Jordi Susclà y Costa, abogado y político catalán. En septiembre de 2023, el gobierno ruso organizó elecciones regionales y municipales en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, ampliamente condenadas por la comunidad internacional. Fernando Maragón y Enrique Refollo fueron algunos de los pocos
que reconocieron los resultados de estos comicios. Finalmente, observadores internacionales como Juan Antonio Aguilar monitorearon las elecciones presidenciales rusas de 2024, describiendo el proceso como legítimo y democrático, ignorando las denuncias de fraude electoral y represión de la oposición. Este reportaje destaca la insidiosa propagación de la ideología fascista de Dugin y su alcance internacional. Entender y exponer estas conexiones es crucial en la lucha contra el resurgimiento del fascismo en Rusia y más allá. Debemos mantenernos vigilantes y unidos en nuestros esfuerzos por detener esta peligrosa ideología.